problemas. Ok, buenas noches, Dios los bendiga. Y bueno, gracias al Señor, continuamos con el estudio de este libro, Segunda de Reyes. Ya hemos podido ahondar un poquito en cómo fueron estos periodos de esta monarquía, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, pues el título es Luz, Biblia y Acción. Seguramente ya conocemos esta frase, pero con otra palabra. Y pues quiero solo hacer énfasis en acción, acción. Porque ¿qué pasa cuando tenemos fe, pero no tenemos obras? Si no tenemos acción, pues nuestra fe está muerta. Y creo que no, creo que el Señor es un Dios de vivos que nos ha dado fe y nos ha dado cómo accionar en este tiempo. Entonces, pues le pido allí disponga su corazón. Vamos a anotar los que son más visuales o kinestésicos y les gusta ahí estar moviéndose. Hoy es día de acción, mucha acción y movimiento. Entonces, pues voy a orar por este tiempo y empezamos. Bueno. Y Padre, gracias, gracias por tu palabra que es luz, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo, que es poder en nosotros. Gracias por el Evangelio, que es poder para salvación. Y gracias por mis hermanos. Gracias que podemos compartir juntos este espacio. Te bendecimos, te honramos y nos disponemos para escucharte en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Listo. Entonces vamos a abrir la Biblia en Segunda de Reyes 13 y pues traje por aquí eh, la cronología de los reyes porque es que a veces se llaman igual en el reino de acá y en el reino de allá. Entonces es muy difícil saber de cuál estamos hablando. Para que no nos perdamos, hagamos de cuenta que esto es como los presidentes, ¿sí? Si vamos de aquí para atrás y ahí le pido ayuda a los de más edad, estamos en Petro, pero antes de Petro fue Duque, y antes de Duque fue Santos, y antes de Santos fue Uribe, y antes de Uribe fue Pastrana, y sí, bueno, no sé, ahí ya les pido los que han vivido más, que me puedan completar allí la cronología de nuestros presidentes, pero pues es para hacer un par, Samper, muchas gracias, ahí está David. Entonces, pues algo así estamos haciendo, estamos estudiando cómo fue el reinado de cada uno de estos reyes. Entonces voy a señalar aquí solamente tenemos el reino dividido. Primero fue el rey Saúl, David y Salomón, y después de Salomón el reino se dividió en dos, el reino de Judá y la capital Jerusalén, y el reino de Israel, que fueron las demás tribus con su capital en Samaria. Bien, ese es el contexto y el día de hoy vamos a ver estos dos reyes, Joacás y Joás, su hijo. Bien, esto es importante porque fue el papá y fue el hijo. Entonces vamos a ver algunas cosas que se repitieron, así como los hijos se parecen a sus papás. Así pues, este rey Joás gobernó muy parecido a Joacás. Entonces vamos a enfocarnos en esos dos reyes, solo también para dar más contexto del tiempo en el que estamos. Dice la palabra en Primera de Reyes 13:1. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria. Muy bien, entonces de este lado, en la línea del tiempo, estamos en este Joás, hijo de Ocosías. Y al mismo tiempo que este Joás gobernaba en el reino del sur, llegó Joacás al trono en el reino de Israel. Listo, vamos allí, ya dado este contexto. Seguimos, vamos a hablar de cómo fue el reinado de Joacás. Y esto lo vamos a encontrar en los versículos del 1 al 9 de segunda de Reyes 13. Y dice, siguió en los pecados de Jeroboam. Entonces, si bien hay maldades, hay tipos de maldades, hemos visto que varios reyes
se citan así, y siguió los pecados de Jeroboam. Entonces es como que Jeroboam dejó la vara muy alta en cuanto al nivel de pecado. Y pues aquí les quiero compartir cuál fue este pecado de Jeroboam. Si ustedes lo quieren buscar, está en Primera de Reyes 12, del 25 al 33. Pero Jeroboam, solo volviendo aquí atrás, fue este de acá, este primero. ¿Y qué hizo Jeroboam? Pues recién el reino se dividió, él tomó el reino de Israel y dijo, seguramente, si mi pueblo sigue yéndose a Jerusalén, que es la capital del reino del sur, pues en un momento me van a matar, no van a querer que yo siga siendo su rey y se van a ir con el rey del reino del sur. Y yo no voy a permitir eso. Entonces vemos cómo su intención fue dividir el reino. ¿Y cuál fue el pecado de Jeroboam o cómo lo hizo? Dijo, bueno, voy a poner dos becerros de oro en dos lugares diferentes para que mi pueblo, cuando vaya a adorar a Dios, ya no vaya a Jerusalén, que es el lugar donde se adora, sino que vaya a postrarse ante estos dos becerros de oro, recordemos ahí, becerros de oro, como cuando el pueblo salió de Egipto, Moisés se fue a orar al monte, y mientras tanto, Aarón, el sacerdote, hace un becerro de oro y es a ese becerro de oro al que el pueblo le rinde honores y dice, es por este becerro que nos sacaron de Egipto, quitándole toda la gloria a Dios. Bueno, más o menos eso mismo hizo Jeroboam. Y por eso se habla de él como un pecado de verdad muy, muy mal delante del Señor, porque uno de los mandamientos es no tendrán ídolos o no se hagan imágenes para adorarlos. Luego de eso puso sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, cuando el Señor había establecido que los sacerdotes, los que servían en el templo, ministraban al Señor, siempre tenían que ser los de la tribu de Leví. Y uno de los pecados de Jeroboam fue ese. Otro fue que estableció sus propias fiestas. Si bien el Señor ya había establecido, este día va a ser sagrado, este día va a ser las enramadas, este día va a ser la Pascua, y tenía ya sus fiestas, Jeroboam se inventó sus propias fiestas, sus propias ceremonias religiosas, y hizo sacrificios a esos dioses falsos. Muy bien, entonces ese es el pecado de Jeroboam y nos dice la palabra que este rey Joacás siguió en esos pecados de Jeroboam. Luego dice la palabra que provocó la ira de Dios contra el pueblo. No solo él hace el pecado, sino pues incita, apalanca, promueve a que el pueblo también lo haga y eso generó la ira de Dios. Entonces dice la palabra que el Señor los entregó en manos de los sirios, el pueblo enemigo. Y luego dice que este rey Joacás oró en presencia de Jehová. Jehová lo oyó, envió un salvador, bien, y al final de que el Señor lo salvó de su enemigo, el pueblo no se apartó de los pecados de la casa de Jeroboam. Entonces, si pudiéramos resumir cómo le fue a este rey, pues empezó mal, su reinado decayó, luego vino la ira del Señor, luego es como que oró y le pidió ayuda a Dios, Dios lo salvó y siguió en su mal, en su mal camino. Bien, tomamos lo bueno, desechamos lo malo y es, hey, si estamos en pecados, hay un teólogo que dice el corazón humano es una fábrica de ídolos, de dioses falsos. A veces es difícil identificar, pero podemos simplemente hacer un escáner delante del Señor y decirle, Dios, ¿estás siendo tú mi prioridad en todo? ¿Tengo otros dioses? Y rápido, rápido apartémonos de eso. El Señor es santo y Él no va a compartir su gloria con nadie. Así que nuestro corazón sea solo para un Dios y es el Todopoderoso. Y algo pues también bueno que hizo este rey fue que oró en presencia de Jehová.
Si bien cuando tenemos dificultades, pues debemos ir a Dios muchas veces y por experiencia propia lo digo, muchas veces no he ido a Dios, he recurrido a mí misma, no sé, una vez leí que esto funcionaba, lo voy a hacer, oye, ¿tú qué has hecho? Y pues no está mal, no está mal pedir ayuda, decirle a alguien, leer, pero que nuestra primera fuente cuando tenemos un problema así pueda ser Dios siempre. Ok, muy bien. Esta fue entonces el reinado de Joacás. Vamos a hacer aquí la píldora de carácter de Dios, porque está bueno conocer cómo es Dios. La vida eterna consiste en conocer al Señor. Entonces, pues aquí va una cápsula de vida eterna y es la gracia de Dios. Si bien este pueblo venía con idolatría, quitando el lugar de Dios y poniendo en vez de Dios becerros de oro, inventándose sus propias fiestas, haciendo todo al revés de lo que Dios había establecido en su ley. Dios es un Dios de favor, de regalos dados con deleite y la mayor expresión de gracia es mostrarle favor a alguien que no lo merece, porque evidentemente el pueblo no lo merecía. El pueblo estaba en pecados, en delitos y era enemigo de Dios, como todos nosotros lo fuimos y si estamos hoy aquí de pie es por su gracia. Entonces, quiero exaltar esa característica preciosa de Dios y es su gracia. Entonces, me gustaría que entre varios pudiéramos leer estas citas. Si alguien me puede ayudar con Éxodo 33, 16. Si alguien me puede ayudar con Salmo 103, 9 al 13. Bueno, este es un poquito más larguita, pero es que de verdad que lo amerita y luego con Efesios 2:8. Entonces los que lo tengan pues pueden ir levantando así su manito Alejita, y lo vamos. ¿puedes Sí. repetir, por favor, Salmos qué, perdón? Ay, espera, ¿no estoy compartiendo mi pantalla? Ah, el que está en la pantalla, Salmo 103. Ok, Sí, 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 listo, sí. Salmo 103 del Salmo. 13. Ok, Súper, súper. Entonces, si Paz me ayudas con ese. y Efesios. Si alguien más me puede ayudar con Éxodo 33, 16. Mientras tanto, solo pues sigo haciendo contexto y es que en Éxodo 33, 16 es precisamente cuando Moisés sube al monte a orar y mientras tanto el pueblo abajo está adorando un becerro de oro en vez de al Dios Todopoderoso, que era el que los había sacado de Egipto. Entonces, en esta oración que Moisés hace, le pide a Dios gracia y favor, le pide eso. Yo sé que no lo merecemos, yo sé que somos idólatras, pero por favor, Dios, no nos dejes, por favor, ve con nosotros. Y, y vemos que más adelante Dios accede a su petición y dice, ok, voy a ir con ustedes. Entonces, bueno, si alguien lo tiene y me ayuda a leerlo, Éxodo 33, 16. Éxodo 33:16. ¿Y en qué Dale, se Sofía. conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Muchas gracias, Sofi, muchas gracias. Ahí entonces Moisés habla con Dios y le dice, bueno, si nos vas a dar tu gracia, ¿cómo lo vamos a saber si no es en que tú vayas con nosotros y seamos otra cosa, no seamos del montón, seamos el pueblo escogido por Dios? Muy bien, si alguien tiene Salmo 103, del 9 al 13, que lo pueda leer, Paz, ¿lo tienes? Sí, Salmo 103:9 dice, Dale. no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra,
engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén, amén, amén. Y gloria sea a Dios que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino que ha tenido gracia y misericordia y favor. Ese es el Dios en el que creemos y pues ya en Efesios 2:8 lo podemos ver entonces aplicado en el Nuevo Testamento, en cómo Dios a través de la gracia fue que nos salvó, no nos salvó porque nosotros hubiéramos hecho muchas obras, porque fuéramos muy buenos, porque no es por algo que nosotros hayamos hecho, porque nosotros merecíamos la muerte. La paga del pecado es muerte. Y si hoy estamos acá, si hoy estamos de pie, si hoy podemos ver a Dios a los ojos, es solo por su gracia. Entonces, si alguien me ayuda con Efesios 2:8, Yo lo si tengo. no, pues Dice, dale. por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén, amén. Gracias, mami. Tal cual, tal cual. Somos salvos por la gracia de Dios y no por otra cosa. Ok, entonces que la gracia del Señor abunde en nosotros, ¿verdad? Que cada que tengamos algo mal en nuestra vida, podamos ir rápido y decirle, Dios, perdóname, yo sé que merezco la consecuencia de mi pecado, yo sé que la merezco y te pido tengas gracia. Y Él es un Dios lleno de gracia y Él nos da gracia también para ir y representarlo, para ir y amar a los que no lo merecen, ¿verdad? Y de la misma manera, así como podemos recibir la gracia de Dios, Él nos llena para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Listo, muy bien. Bueno, esta fue entonces la píldora de carácter de Dios del día de hoy. Sigamos porque ya el tiempo se nos va. Luego vamos a ir con el rey Joás. El rey Joás era el hijo de Joacás. También reinó sobre Israel y vamos a ver algunas cosas características que hizo, pero pues me gustaría también invitarle a alguna persona que está aquí con nosotros que pues no haya participado antes. Y le pregunto qué puede interpretar como de esta imagen o qué estará haciendo este muñequito acá. Em, ¿Será que tiene una visión del futuro? ¿Será que tiene una proyección? ¿Será que quiere llegar lejos? ¿O qué podemos interpretar pues de este muñequito acá en la diapositiva? A mí ese muñequito me da mucha risa porque aquí tenemos un dicho en inglés que se llama couch potato y es la persona que se sienta simplemente como una papa en una silla. Me da risa porque la usamos mucho en la escuela. Pero sí es una persona sin nada de energía, pereza, letargo. Couch potato. Perfecto. Ok, couch potato, ¿cómo es? Sí, couch, que quiere decir el sofá, y potato como una papa. Ah, muy bien, como se sentó ahí como O una sea, si uno papa. le dice a los niños, si uno le dice a los niños cuando no quieren hacer nada o a los hijos le dicen, ay, es que estás como un couch potato. Ok, ay, muchas gracias, Adriana, ahí por enseñarnos también inglés. Perfecto, entonces vamos a pensar en este rey y en couch potato. ¿Y por qué vamos a pensar de esa manera? Dice la palabra del Señor que él hizo lo malo ante los ojos del Señor y siguió en el mismo pecado que venían, que era el de la casa de Jeroboam, el que vimos previamente.
Y con esto pues también quiero hablarles un poquito de este concepto de la ley de la inercia. Busqué, esto es una definición de Google, pues, y dice, también conocida como la primera ley de Newton, establece que un cuerpo se mantiene en reposo o en movimiento uniforme y rectilíneo a menos que una fuerza externa actúe sobre él. ¿Y por qué hablamos de inercia? Porque es que si nosotros estamos quietos y decimos, yo aquí estoy esperando, pues que Dios me hable y me diga qué hacer, es como, hey, no. Si estás esperando que Dios te hable y te diga qué hacer, pues ve y ora, pues ve y búscalo, pues como que muévete para que Dios te hable. Y por el contrario, dice, si un objeto está en un movimiento uniforme y rectilíneo, pues va a continuar en ese mismo movimiento uniforme y rectilíneo a menos de que una fuerza externa actúe sobre él. Y pues vivimos en un mundo caído, afectado por el pecado. Este rey venía así en declive, vio pues todo lo que pasó con su padre y es como que sigue bajando. Si nosotros no hacemos nada nuevo, pues no esperemos resultados nuevos, ¿verdad? Todo sigue igual, si vamos de para abajo y no hay una fuerza externa, algo de afuera que obviamente empieza en nosotros, en, hey, tengo que cambiar, no puedo seguir en esta rectilínea uniforme descendente. Necesito el poder del Espíritu Santo, como veíamos el domingo. Necesito ese fuego, que es esa fuerza externa, y con esto no me malinterpreten, porque el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona, pero a lo que voy es el Espíritu Santo es el poder de Dios que nos permite cambiar esa dirección hacia la que vamos. Este mundo es un mundo caído y nos jala todo el tiempo hacia pecar, hacia vivir enfocados en nosotros mismos, hacia ser egoístas, el amor de muchos se enfriará. Entonces, si no hacemos nada por interrumpir ese movimiento rectilíneo uniforme hacia abajo, pues ahí vamos a terminar. Ahí vamos a terminar y pues esto fue lo que le pasó a este rey, iba mal y no interrumpió su trayectoria, entonces siguió mal. Y algo importante que sucedió en la vida de este rey es que justo durante su reinado estaba el profeta Eliseo enfermo. Entonces este rey fue a verlo y cuando fue, el profeta Eliseo le profetizó respecto a sus enemigos, respecto a su reinado. Y esto pues sí me gustaría leérselos muy puntual. Está en Segunda de Reyes 13. Del 17 voy a leer hasta el 19, 3 versículos. Y dice, y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, o sea, el rey Joás, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación, es decir, eso que tú estás lanzando representa esa salvación de Dios. Dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Estaba siendo bien específico, vas a derrotar a tu enemigo, los sirios, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Dice el 18 luego, y le volvió a decir, toma las saetas son las flechas con las que uno tira un arco. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. 3 veces, vamos a tener ese número ahí, 3. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Muy bien. Y es otra vez ese llamado a la acción y al movimiento, porque cuando Dios da una promesa, Dios en un ayuno el año pasado nos hablaba y nos decía, yo estoy a punto de cumplir mi promesa, pero estoy buscando gente
a través de la cual cumplir mi promesa. Porque cuando Dios da una promesa, no es tiempo de quedarse couch potato. Bueno, Dios dijo que me iba a dar una victoria, iba a derrotar a mis enemigos, entonces pues aquí estoy esperando que Dios cumpla lo que me prometió. No, cuando Dios da una promesa es para que cada uno de nosotros tome acciones al respecto y haga todo lo correspondiente para que esa promesa se cumpla. Dios hará lo divino, lo que para nosotros no es doable, no lo hacemos. Pero ese fue el error de este rey, y es que cuando te dicen, hey, tú vas a derrotar a tus enemigos, lo que el Señor quiere, espera, y también lo que este profeta estaba esperando, era que él dijera, listo, me voy, ¿dónde están? Los acabo. Y cuando ese profeta le dijo, pues golpea la tierra con esa saeta, pues esperaba una actitud de lucha, de victoria, de vamos al ataque, y no una de pues de pronto, pues vamos a dar ahí 3 golpecitos a ver qué pasa. Entonces, bueno, esto era lo que les quería hablar, y ya pues como de manera que podamos aplicar, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes, pero es para que sepan que tenemos una lucha. A veces uno vive tan desapercibido, como bueno, pues voy a ver si salgo, voy a ver, pues sí, voy y trabajo, y realmente afuera hay un enemigo como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si no salimos avisados del peligro, si no salimos con una actitud de guerra y de victoria y de fe y de Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pues sencillamente somos como el proverbio que dice, el simple pues no ve venir el peligro, no ve que afuera hay un enemigo, y pues sale y recibe el daño. No seamos así, el Señor nos libre, nos despierte, nos dé fe y nos dé visión. Amén. También mientras preparaba, les voy a pedir que leamos Colosenses 3, 1 al 2. ¿Por qué? Porque el mundo en el que vivimos, y más un ambiente como Bogotá, es muy absorbente, es de estar corriendo todo el tiempo aquí y allá, haciendo demasiadas cosas, y en eso puede que nos desenfoquemos, puede que perdamos nuestra visión de quién es Dios y de quiénes somos nosotros, y empecemos a vivir en afán, en ansiedad, o para mí misma, para satisfacer mis deseos y caprichos, y dejemos de ver quién es el Dios en el que hemos creído y a qué nos está llamando, y simplemente empecemos como a adoptar un comportamiento pues de supervivencia, ¿sí? De vas a derrotar a tus enemigos, y tú no digas, sí, quiero que todos huyan, sino, bueno, voy a derrotar a los de hoy, a los de aquí de una cuadra, y pues mañana miro a ver cómo derroto a los otros. No, vamos a tener una actitud de guerra, de victoria. Entonces, sí, alguien puede leer, por favor, Colosenses 3, 1 y 2. Sí, señora Alejita, aquí lo tengo. Si me permites, lo voy a leer en 2 versiones porque hay una versión muy interesante. Reina Valera dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y la Nueva Traducción Viviente dice, ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la diestra de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Muchas gracias, Paz. Muchas gracias, Paz. Y eso es a la vida de resurrección que el Señor nos llama, de la cual nos ha venido hablando,
ya previamente. Esa es la vida de fe y de poder, el mirar a Cristo. No, no me refiero con esto a entonces olvidarnos de que tenemos los pies sobre esta tierra, no, pero eso cambia totalmente nuestra perspectiva. Cuando sabemos yo estoy con el Dios Todopoderoso y Él prometió darme la victoria, así que yo voy a pelear mis batallas en Él. Ok, muy bien, y bueno, ya vamos terminando. Vamos a hablar ahora de un hombre totalmente opuesto y contrastivo al rey Joás, y es este profeta Eliseo, el que le profetizó estas cosas. Dice la palabra que él murió, fue sepultado, y luego estaban sepultando a otro hombre cerca, y cuando lo estaban sepultando, vieron venir a los enemigos del pueblo. Entonces es como que lo pusieron ahí de rapidez en la tumba donde habían sepultado a Eliseo. Y dice la palabra que cuando esta persona a quien estaban enterrando tocó los huesos de Eliseo, resucitó, resucitó. Dios, Él nos abra el entendimiento porque a veces no lo dimensionamos, pero ¿qué es que una persona esté muerta? Y por tener ese contacto con sus huesos, porque ya ni siquiera él estaba ahí, eran sus huesos, era su legado, era su trascendencia, era lo que él había podido dejar huella en esta tierra. Con eso fue con lo que hizo contacto este muerto y resucitó. ¿Y esto qué es sino el preámbulo de todo lo que iba a pasar después? Así que traje aquí algunos ejemplos de resurrección. El primero fue una visión que el Señor le dio al profeta, donde él veía un valle lleno de huesos secos y pregunta, ¿tú crees que estos huesos secos van a vivir? Y el profeta le dice, no lo sé, tú lo sabes, tú eres el que lo sabe, Señor. Y el Señor le dice, pues profetiza y di que esos huesos vivan. Y él vio cómo cada hueso empezó a acomodarse, a ponerse el uno con el otro, luego cómo subió piel de esos huesos y lo que antes era algo sin vida, algo totalmente desesperanzador, un valle de huesos secos, uno que puede pensar, hubo aquí una masacre, bueno, ahora se convierte en un ejército poderoso. Luego tenemos el ejemplo de Lázaro, un amigo muy cercano de Cristo que había muerto. Cristo fue y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y él envuelto, porque era la costumbre enterrar a las personas así envolviéndolas, salió de su tumba. ¿Qué es eso sino el poder de Dios? Luego la hija de Jairo, ella ya había muerto y, y estaban llamando al Señor Jesús porque sabían que Él era poderoso. Y Él hizo un milagro y la resucitó. Y tenemos el ejemplo de Cristo mismo, que Él dijo de sí mismo, Él dijo, yo puedo destruir este templo y volverlo a hacer en 3 días, refiriéndose a Él mismo, y lo cumplió. El Señor fue crucificado, tenemos evidencia de que fue muerto, no pudo haber quedado vivo porque los soldados romanos eran expertos en matar. Y porque al final le enterraron una lanza en su costado y salió agua y sangre como señal de que ya él clínicamente había muerto. Y al tercer día, cuando fueron a ver su tumba, él no estaba allí, él había resucitado. Y le dice uno de los ángeles a la mujer que fue a verlo, ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Y vemos cómo el Señor es un Dios de vivos, de poder, de resurrección, de fuego en Él. Y esa es la vida de resurrección a la que nos ha llamado. No nos conformemos a ver que todo está muerto, a ver, bueno, ya el lugar en el que estoy, como que no se salvaron, les he predicado y no, sino el Señor es poderoso para dar vida, para abrir los ojos de los ciegos,
para hacer hablar al mudo, para hacer cosas que no nos imaginamos. Y él mismo dijo que mayores cosas haríamos en su nombre. Entonces, bueno, este era como el mensaje de esta diapositiva, hablar un poco de legado. En Apocalipsis 14:13 habla de las personas que han muerto, pero dice que sus obras continúan con ellos. Entonces, que así sea nuestra estancia por esta tierra, nuestro peregrinaje. Nosotros no somos de acá, pertenecemos al cielo, tenemos ciudadanía celestial, entonces estamos de paso acá y recordémoslo para que cada día que vivamos lo vivamos dejando huella en el lugar en el que estamos, siendo luz para las personas con las que compartimos. Y bueno, ya para cerrar, me gustaría compartirles un post que vi el 31 de diciembre, hablando un poco de esto de, bueno, pasividad versus acción, versus poder de Dios, porque pues tiene un costo, pero vale totalmente la pena pagarlo. Entonces, pues se los voy a leer y dice así: el año nuevo no trae nada nuevo a menos que entiendas el valor del proceso para que algo nuevo surja. Para que haya un vino nuevo se necesitan muchas uvas aplastadas, trituradas, esperando el proceso de fermentación. Dios se toma mucho tiempo para hacer un de repente. No esperes algo nuevo si no estás dispuesto a soportar el precio del proceso. En una generación de microondas, de comida rápida y todo lo que necesitamos a un clic, aprender la mansedumbre y humildad de Jesús. Él nos enseñó que no hay gloria sin cruz, no hay amor sin sacrificio, no hay resultados sin proceso. Para los que toman su cruz, disfrutan el proceso de aprender de Jesús, vivirán lo nuevo de Dios. Y cierro con, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Muy bien, Señor los bendiga y con esto pues terminamos el mensaje de hoy.